y base a eso poder decir, es que vale la pena vivir en Él y para Él. Sí. Sí, Efesios, fíjate. Iba a decir algo y algo de lo que tú dijiste se me fue. Sí, no, que me acuerdo de Dios. Mira, fíjate lo que dice Efesios 2:12. Dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? O sea, Jesucristo mismo lo dijo. Dice, el único camino al Padre soy yo, dijo Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Entonces, y aquí lo vemos, este versículo, estos versículos están tremendos. Dice, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿sí? Entonces, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cercas. ¿Sí? Aquí se está cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham. La promesa que le había hecho a Abraham, Dios a Abraham en el Antiguo Testamento, sí, donde leímos en la primera parte. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos puntualizar con la sustitución que Jesucristo de Nazaret, Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero inmolado en la cruz que vino a sustituir los sacrificios por el pecado en el Antiguo Testamento. Así es. ¿Sí? Él fue el último sacrificio del Nuevo Testamento, reconocido por Dios, su Hijo en la cruz, que todo aquel que reconoce ese sacrificio, insisto yo nuevamente, por la condición del corazón, fe, eso nos da derecho a ser hijos de Dios y acceso a su reino. ¿Sí? Así es. Eso, o sea, la sangre del Cordero, ¿sí? El creer que por su sangre fuimos comprados, redimidos, limpiados, pasados de Egipto a la tierra prometida o a la libertad que es Jesucristo. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Tenemos que tomar bien en claro ahorita, de acuerdo a lo que dijo César, Hebreos 10 se me fue ahorita 10:29, dice, ¿cuánto mayor? Bueno, me voy a ir al 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Esta es una ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Sin embargo, para nosotros, en el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos que tener por inmunda la sangre de Cristo. ¿Sí? Si una vez que ya creímos, claro que esto estamos hablando para los que ya creyeron, ¿sí? Sí. Entonces, que si una vez que ya creímos, que si una vez que ya estamos conscientes, ¿sí?, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no la tenemos que pisotear. No tenemos que pisotear su nombre, no tenemos que tener por inmunda su sangre, sino tenemos que honrar a Dios, ¿sí?, dándole poder a su sangre en nuestra vida. La sangre de Cristo al día de hoy tiene poder, no así la de los machos cabríos. Así es. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice de los machos cabríos? Hebreos, ¿qué, pastor? Está en Hebreos también. Va a estar aquí, estoy cerquita. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. ¿Vamos a cerrar, dijiste?
Hebreos 9:12. Sí. Y no por la sangre de machos cabríos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos otra antes? Tenemos Gálatas, ¿no? Efesios, Romanos, Gálatas. No. Está. Así, Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Esa es la de Gálatas. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos entrada y nos redime de la maldición de la ley, por eso Él se hace maldito, ¿sí? Él paga precio de sangre para redimirnos, para quitarnos la maldición de la ley. Esto no quiere decir que no tenemos que cumplir la ley, sino que por medio del Espíritu Santo y del tiempo de la gracia, por medio del Espíritu Santo, insisto, Él nos convence, nos enseña y nos ayuda a cumplir la ley sin que sea un yugo y sin que sea una maldición. Entonces, Dios sabía y sabe lo difícil que es para el ser humano la imposición de la ley. O sea, el hacer las cosas por imposición y porque yo digo soy Dios y no lo haces, y porque tú eres Dios y quién dijo que eres Dios, y empiezan las controversias y empiezan las luchas internas y no internas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros por fe, condición del corazón, fe, condición que le agrada a Dios, yo creo en el sacrificio, lo acepto, llego con un corazón verdaderamente contrito, humillado y arrepentido delante de Dios, Dios acepta ese sacrificio de arrepentimiento, porque es un sacrificio el arrepentirse, cuesta, ¿sí? Entonces, Él ve la condición del sacrificio y dice: va, la sangre de Cristo sobre que lo redima para yo verlo limpio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que viene el Espíritu Santo con nosotros y llega un momento en que si tú estás en la mejor disposición de ser hecho nueva criatura, empieza Cristo a trabajar en ti y de repente dejas de mentir, de repente dejas de mal hablar, de repente dejas de hacer todo aquello, o empiezas a dejar de hacer todo aquello que a Dios le molesta, y cuando más te das cuenta dices: ay, esto ya dejé. ¿En dónde viene el trato de Dios? En aquellas cosas que nos cuesta trabajo dejar de hacer, que no queremos soltar, ¿sí? Yo creo que cuando entendemos la gracia lo hacemos ya todo por amor, o sea, cambia todo. Sí, cambia todo, ¿sí? Cambia todo, la percepción, concepto y todo. Sí, en donde nos quedamos en Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, unos y otros, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, aquí nos está hablando, o sea, si no es por medio de este sacrificio, de la sustitución de Jesucristo, no va a venir el Espíritu Santo a nosotros, ¿sí? Si no es por medio de la sangre, de ser redimidos por Cristo, no va a venir el Espíritu Santo a nosotros. Entonces dice que por un mismo Espíritu, dice, entramos por un mismo Espíritu al Padre, ¿sí? Así que ya no somos extranjeros. O sea, aquí lo vuelve a decir lo que nos dice en el Evangelio de Juan: ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Sí. Entonces, creo yo estoy seguro, pues, que cuando entendemos la gracia, ya no buscamos, no batallamos mucho con el perdonar, con el dejar esa vida pecaminosa que traíamos, ¿no? Porque dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Aquí lo dice al empezar en Efesios 2, dice: Él nos dio vida. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es la gracia, entendemos que Él nos sacó de esa vida de suciedad que vivíamos sin nosotros merecerlo, ¿no? Entonces entendemos lo que es la gracia, y
por agradecimiento a Dios y por amor, porque el Espíritu viene y mora en nosotros. O sea, no es por nosotros, es porque el Espíritu mora en nosotros. Entonces cambia la condición si nosotros le permitimos. Y vuelvo a lo mismo, discúlpenme que me haya pasado todo este programa repitiendo lo mismo. Condición de corazón. De corazón. Yo acepto su sacrificio, humildad, lo reconozco, lo acepto. Se activa la fe en mí. Sí, Señor, yo lo creo. Y entonces por amor empiezo a hacer las cosas. Entonces por amor Él y por gracia, porque hay cosas que no nos merecemos. Entonces por amor a nosotros Él empieza a quitar cosas. Claro que el trato, insisto, viene cuando no podemos quitar las cosas. Pedro Medina Parra, pastor, saludos hasta Mérida, Yucatán. Y efectivamente, del lado oscuro y por su gracia inexplicable estamos del lado de la luz. Pastora Ruth Ríos, gracias por estar con nosotros. José Cárdenas, gracias, les bendigo. El pastor Miguel, juntos somos más de Tonalá, Dios te bendiga. Carmen Castillo, bendiciones a ti y tu casa. El pastor Isaac Solís, bendecimos sus vidas, excelente programa, gracias pastor, te bendigo. Javier Álvarez, gracias por estar aquí con nosotros, les bendigo. Gracias por acompañarnos, compartan para que otros reciban de lo que ustedes están recibiendo. Muchísimas gracias. Tenemos 10 minutos todavía, ¿sí? Ok, entonces estamos con que es la condición del corazón, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, tú llegas y creo que la mayoría de nosotros llegamos devastados a Cristo, dolidos, sufridos, amargados, con odio, con resentimiento, con coraje, unos con soberbia, necedad, altivez, alcoholismo, drogadicción, adulterio. Digo, venimos muchos con la gran mayoría de los que mencioné, unos con unas, otras con otras, otras con dos, otros con todas, otras con la mitad, otras con otras que no mencioné. Pero en ese momento el mejor sacrificio agradable a Dios es creer, vuelvo a lo mismo, condición de fe, condición de corazón, ¿sí? Creer que por su sangre Él ya nos limpió, ya nos redimió, fuimos comprados, fuimos adquiridos, ¿sí? Pasamos a una condición de amor y perdón, porque el Padre por amor a nosotros nos perdona y envía a su Hijo. Su Hijo por amor a nosotros va a la cruz para ser perdonados y ser reconciliados con el Padre. Entonces nosotros lo mínimo que podemos hacer es corresponder con amor. Amor, así es. Sí, dice Efesios 3:14. El amor excede todo conocimiento. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Sí. Aquí vemos lo que decíamos, en Egipto ellos salen con riquezas, y estas son las riquezas que Dios nos saca de un mundo de pecado, de suciedad, ¿sí? Nos limpia con su preciosa sangre, y aparte dice, den un paquete. ¿Por qué? ¿Por qué ese paquete? Porque van a venir más hermanos
hermanos dolidos, lo que decías hace un momento, gente con necesidades, amor, desamor, muchas cosas. Entonces nosotros debemos de entender lo que Dios nos está entregando, esas riquezas, ¿sí? Que no son riquezas del mundo, son riquezas de Dios. ¿Para qué? Para abrazar a estos hermanos nuevos que están haciendo cada día, ¿sí? A los que debemos de amar con lo que Dios nos dio. Por eso dice, da de gracia lo que recibiste. Sí. Entonces esto no se entiende y esto no se adquiere si no es por fe. Si no es más que por necesidad, por fe, por amor, sí, un acto de humildad, de mansedumbre. Entonces adquirimos, obtenemos y efectivamente hay que dar. Tenemos un versículo con el cual dijimos que estamos de acuerdo en terminar, ¿sí? Dios está cansado. Dios se cansa, sí, Dios se cansa, no porque cansado de ya me cansé de estar escuchando esto, ¿no? Entonces Dios llega un momento en que se cansa, sí, muy lentamente. La escritura dice, de acuerdo al enojo, lento para la ira, grande el misericordia. Entonces llega un momento en que se cansa de una condición de poca fe, de no fe, de desobediencia. Sí, entonces, ¿qué es lo que dijo? Ya no quiero más machos cabríos, ya no quiero más sangre derramada. Ahora me voy a fijar en la condición de sus corazones. Les envío el último sacrificio, que es mi hijo. Y dice en Hebreos, ¿cuál es la cita, pastor? Adelante. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? O sea, el pago está hecho, ¿sí? No hay mandas, no hay más, ¿sí? Amén. Fíjate bien lo que nos dice: la sangre de Jesús basta, dice el pastor Pedro Medina, sí, pastor. Dice: fue tan grande el impacto de Dios sobre su pueblo que los mismos egipcios dijeron, nosotros también vamos. Sí, efectivamente hubo varios egipcios que dijeron, nosotros vamos, son hijos de un Dios todopoderoso, y hubo algunos que efectivamente se fueron con ellos. No fueron muchos, pero fueron varios, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que causar el mismo impacto, ¿no? Demostrar y hacer justicia, no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo, hacer justicia en la sangre de Cristo, demostrar la gracia de Dios, el amor y el perdón de Dios a través de nosotros. Quiero yo terminar invitando a la gente que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz. No sé si quieres decir algo, no sé si quieran decir algo. Un saludo a la iglesia de Islaucán del Membrillo, a la iglesia familiar cristiana, al pastor Samuel y a su esposa y a mis hermanos de la iglesia, ¿verdad? Amén. Sí. Y un saludo también a la iglesia de Chapala, la iglesia del Espíritu Santo. Que hay con los pastores Frutos. Con los pastores Frutos, sí. Anabel Frutos, sí. Sí, ahí tenemos un pendientito con la pastora Anabel. Gracias por escucharnos. Yo te digo a ti, lamentablemente hemos sido mal informados, lamentablemente hemos sido mal enseñados, al grado de que hemos vivido en una cultura equivocada de que todos nacemos siendo hijos de Dios. La palabra de Dios, las escrituras dicen completamente lo contrario. Dice que somos hijos de Dios única y exclusivamente aquellos a los que se nos da derecho por haber creído en su nombre y aceptado su sacrificio. Dice: a los que creen en su nombre y a los que le recibieron. Así es. ¿Sí? ¿Qué se refiere con recibir? Que yo recibo su sacrificio en mi vida, recibo su sangre sobre mí, recibo su muerte y su resurrección sobre mí, recibo su autoridad, su reino, su gobierno, su señorío en mi vida para que Él viva y reine dentro de mí y se empiece a hacer su voluntad y no la mía. Esto es por una disposición y decisión del corazón. Así es que yo te invito a que si tú le quieres recibir y quieres hacer efectiva la sangre de Cristo en tu vida, hagas una oración y no nada más quedes en la oración. La oración es un acto de fe, la oración de decir creo y te recibo en mi vida y en mi corazón.
Eso no te hace un cambio, pero con eso se inicia un cambio. Tú le das la autoridad a Él de decirle: hoy yo te recibo como padre, recíbeme como hija, como hijo, y ten autoridad en mi vida para que empiece un cambio verdaderamente. Fortaléceme con tu espíritu. Así es que yo te invito a que hagas la siguiente oración y que le digas: Padre Celestial, yo creo a tu palabra, creo lo que están diciendo en este programa, creo que Jesucristo es tu Hijo, tu unigénito, tu primogénito, el último cordero inmolado en la cruz, que derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Cristo, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador, gobierna mi vida, límpiame, renuévame, restáurame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Padre Celestial, hoy te recibo como Padre, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, que venga tu Espíritu Santo a morar en mí y que me ayude a honrarte siendo un hijo obediente y que me ayude verdaderamente a caminar en santidad. Hoy yo reconozco, Señor Jesús, que moriste en esa cruz por mí, en lugar de mí. Gracias, amado Padre Celestial, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Señor Jesús, yo te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Te recuerdo, sonríele a la vida, sonríele al de al lado. Ten una buena actitud de fe y tendrás éxito en todo lo que hagas. Caminando te quiere el Padre. Hasta la próxima.